y sí, también lo he pedido muchas veces. Me lo dieron sin problema y coincide, ¿no? Un poco con lo que quizás podamos hablar en una reunión y otras veces creo que no se parecen nada al niño del que se está hablando. Entonces, eh, nada, me encontré con Sí, las dos cosas. tal cual. ¿Y vos, Flor, tuviste que hacer informes? ¿Estuviste en alguna reunión con algún colegio? Sí, y me pasó lo mismo que a Dani. Tenés colegios que están súper predispuestos para charlar, que tienen preguntas para hacerte, cómo poder manejar alguna situación, o en el caso contrario, también lo que pasa es que uno en el consultorio ve al paciente uno a uno, y cuando está en el colegio con un montón de chicos más, es distinta la relación. Entonces, también está bueno poder poner en conjunto las situaciones y cómo se maneja en en cada lugar. Y en el caso de los informes también, si a mí me piden informes, yo los brindo porque es importante también como que el colegio se sienta acompañado por todos los terapeutas y en definitiva creo que las tres nos pasa lo mismo, que trabajamos en grupos interdisciplinariamente y entonces sabemos que es importante que estén las terapeutas todos unidos, el colegio, la familia, para poder tener un mejor resultado. Seguro. Les hago una pregunta, ¿no? La pandemia nos atravesó a todos, ¿no? Y a todas. Eh, ustedes no sé si estaban trabajando, estudiando, pero sobre todo en relación al trabajo, digamos, si trabajaron en pandemia, si tuvieron que hacer adecuaciones, cómo sortearon esta cuestión entre lo presencial y lo vincular, perdón, y lo remoto, porque no sé, por ejemplo, a mí me pasa que desde la psicopedagogía, tal vez desde lo que es educación, un poco menos, pero por ejemplo, yo en mi caso particular, venía trabajando con niños en el consultorio, también trabajo con adultos y trabajo con adolescentes, pero se venía dando que venía trabajando con niños y con niños varones, por eso digo niños, y, y la realidad es que cuanto más chiquitos son, más se necesita del cuerpo, de la mirada, de la presencia, ¿no? Del estar. Y es muy difícil a través de una pantalla. Tal vez cuando son más grandes es distinto, ¿no? Y según los casos, también es caso a caso, vuelvo a lo mismo. No me gusta generalizar, menos en ningún aspecto, pero digo, bueno, y la verdad que para muchas cosas la pantalla o la computadora pudo ser una manera y para otras desde mi lugar no, ¿no? Desde mi rol. No sé qué les pasó a ustedes con esto en pandemia. Yo empecé a trabajar en pandemia Ah, bueno, con y todo fue empezaste. como, sí, fue fue algo nuevo porque era recién empezaba a trabajar, pero además encontrarte con esta dificultad de que tener que convocar a un nene por la pantalla y ir buscando actividades que puedan ser juegos virtuales o actividades en las que se tengan que mover en la casa, pero vos no podés manejar la situación, entonces es como muy difícil. Eh, Tenías nenes que se recopaban y jugaban y aunque tenían que correr, lo hacían, y tenías otros que ya te atendían y estaban tirados en la cama con la frazada y no querían saber nada. Ujú. ¿Y a vos, Dani? Sí, fue un desafío enorme, creo que para todos, ¿no? Para uno desde su lugar de terapeuta, para las familias y para los niños también, era muy difícil. Creo que salvo casos muy puntuales en los que creo que la virtualidad o el uso de la tecnología ayudó, en la gran mayoría fue un desafío. Y también, bueno, ¿no? Estar con esta contradicción en la que uno muchas veces sugiere, bueno, no, hay que disminuir el uso de las pantallas. Y de repente las pantallas era lo único que había. Entonces, eso también fue muy difícil. Desde mi lugar aprendí a entender muchísimo más a los papás. A mí me sirvió mucho desde lo personal, ¿no? Para ver eso y que quizás algo que uno da como sugerencia y que uno piensa que estuvo súper claro, los papás no lo entendieron y ahora
creo que el trabajo en la virtualidad también pasaba por ellos, porque eran ellos los que estaban ahí al lado de sus hijos y nada, era como la ayuda, la asistencia que necesitábamos en muchos casos. Entonces, bueno, quizás esto, ¿no? Me di cuenta de que hay cosas que uno piensa o sugerencias que uno da que piensa que quedan muy claras o que se entienden súper bien y quizás los papás habían entendido algo totalmente distinto. Entonces fue un desafío y fue aprender a trabajar de una manera diferente, eh, que creo que, bueno, que hoy por hoy existe, ¿no? Y bueno, y de hecho se fue como viendo que hay en otros países en donde se utiliza esta modalidad virtual desde antes de la pandemia, o que se realizan cosas mixtas, digamos, ¿no? Presencial, virtual, creo que es algo que vino y que se quedó con nosotros, más allá de que uno va, ¿no? Por lo presencial siempre, pero bueno, yo conozco casos de gente que sigue atendiendo virtual. Tal cual. Flor, me quedé pensando, digo, esto viste que en el consultorio uno tiene cierta privacidad, ¿no? Vos sabés que están las cuatro paredes del consultorio, por más que haya un padre, una madre o alguien afuera, hay cierta privacidad, cierto ámbito que se crea, ¿no? Y cierta confidencialidad, diría, ¿no? Vos me decías que trabajabas con niños tan pequeños, digo, cómo no usaste en el mal sentido? Al contrario, ¿qué pasó con el rol de la familia? ¿Y empezaste a hacer cuestiones vinculares donde la familia era invitada a la escena o tratabas también de mantener cierta, que la familia tal vez no estuviera en la escena? ¿Cómo manejabas esto? Dependía mucho de la edad. Cuando eran muy chiquitos, siempre busqué que los padres estén presentes. eh, por un lado, porque hay algunos que les costaba mucho mantener la atención en la pantalla y también lo que yo buscaba es que no sean actividades solamente de pantalla, sino que puedan hacer cosas en la casa, como ir a buscar ropa, por ejemplo, eh, o algunas actividades de órdenes. Entonces, siempre lo planteaba primero con los padres para que tengan los materiales, siempre buscando materiales que ellos puedan conseguir, nada loco, porque también era una cosa bastante importante. Y entonces en esos casos tenías padres que se recopaban y querían ayudar y te preguntaban mucho antes de la sesión para ver cómo se podía manejar, si necesitaba que esté ahí, que no estén ahí. Y con los nenes más grandes que podían manejar la computadora solos, sí pedía que los padres estén cerca por si pasaba algo, pero que le den también la privacidad para que puedan trabajar. Me parece interesante dos cuestiones que te escuché. Una, el tema de la anticipación, ¿no? No, esto de que te anticipabas para que, y esta posibilidad de comunicación con las familias, ¿no? Que es una forma también que nos pasa a veces en el consultorio, esta cuestión del compromiso, ¿no? Rescato de lo que ustedes dicen que al estar la familia más comprometida, tal vez por una necesidad son chiquitos y no la atención o lo que sea, a veces pasa, no siempre, por supuesto, pero a veces hay familias que, como dicen, bueno, si va la fono, ya está, se encarga la fono. Va la psicopedagoga, se encarga la psicopedagoga. ¿No? En cambio, Sí. esto me parece que lo que yo estoy escuchando desde afuera, obviamente, es como un compromiso mayor, ¿no? Como que estar presente en la escena, anticipándoles, que tuvieran los materiales, que pudieran entender de qué se iba a tratar, lo que les iban a proponer, ¿no? Es una manera también de convocar a los padres desde un lugar de su rol, porque no iban a ocupar el rol de ustedes, pero sí de No. compromiso en la propia escena, donde ellos también son responsables de que este lenguaje, del modo que sea, pueda devenir de alguna manera y del modo que pueda devenir, ¿no? Digamos, del modo que puede ir aconteciendo y que se puede ir construyendo, ¿no? Que es con Sí. ellos, no es sin ellos, ¿no? Me parece interesante esto que decías de la anticipación. También, Sí, te escucho. también les da una idea de qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Que capaz, Seguro, como dijo Dani, no, antes no lo entendían y ahora es como que, bueno, entonces vamos a hacer esto porque le va a servir para esto y esto. Entonces está re seguro, tal bueno cual. que tengas padres que se comprometan tanto. Seguro. No, desde ya.
Y me pareció esto interesante porque muchas veces dicen, ¿y qué hiciste? Jugué. ¿Viste? Que en la psicopedagogía o en niños pequeños nos pasa lo mismo, ¿viste? ¿O qué hice en el jardín? Jugué. Sí, pero a través del juego uno aprende, a través del juego uno se constituye subjetivamente, a través del juego pasan un montón de cosas, bueno, un montón que trasciende el tema del juego en sí, pero bueno para el niño es jugar, que qué mejor que es justamente uno de los lenguajes de la infancia, ¿no? El cuerpo, el juego, ¿no? El dibujo. Esa es una pregunta, ¿usan el dibujo, usan la expresión artística, plástica de algún modo o no? Cuéntenme un poco de eso. Se me acaba de ocurrir ahora porque yo la uso, entonces es como que se me ocurrió ahora pensarlo. Sí, el dibujo sí se usa un montón. Eh, a mí me gusta mucho armar cosas manuales, entonces siempre llevo algo para hacer. Eh, ya sea dibujar ellos, que dibujen lo que ellos quieran, o capaz hacer una competencia de dibujos y que sacamos una tarjeta y es, bueno, vamos a dibujar una casa. Y dibujamos los dos una casa y el que termina primero gana. Claro. ¿Vos, Dani? Sí, yo lo uso un montón porque, nada, me parece que es algo que uno siempre tiene a la mano, ¿no? Y es un medio de expresión por excelencia. Es un lenguaje, como digo Eh, yo, pues si hablo sí, de lenguajes, ¿no? Hay un montón de lenguajes. y bueno, y siempre ver también que quizás o en niños muy pequeños, en donde quizás no hay hay solo un garabato descontrolado, en donde hay dificultades motrices, y no dejarlo de lado, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, bueno, no lo voy a hacer dibujar porque no puede o no le va a salir. Pero hay muchas formas y muchas adaptaciones que se pueden hacer y es una actividad que disfrutan mucho y los distiende mucho a los chicos y a los jóvenes. Entonces, se genera esto de poder trabajar desde un lugar más relajado, ¿no? Y no desde algo tan impuesto, sino desde su propia creatividad. Eso es fundamental, me parece que en los que trabajamos en educación y salud, poner en juego la creatividad, la libre expresión, me parece que justamente ayuda a la constitución subjetiva y vaya si el lenguaje no tiene que ver con eso también, ¿no? Esto que decías antes, Daniela, vos el tema de la computadora, que uno trata de que los chicos no tengan pantalla, es algo que la psicopedagogía nos pasa un montón. Y un poco lo que hablábamos a veces es que, y uno también lo habla con los papás, ¿no? Cuando hace orientación familiar o cuando tiene las entrevistas con los papás a quienes está acompañando, esta cuestión de que el tema no está en la computadora, sino en el uso que le doy. Porque lo mismo sería si le doy un libro y si está solo mirando un libro, digamos, ¿no? ¿De qué se trata? Si le pongo una música y yo nunca estoy al lado para bailar con él o para cantar con él o para mirarlo a los ojos o para sostenerlo a UPA mientras lo meso, digo, me parece que los objetos en sí no son buenos o malos en sí mismos, sino esto de repensar, en este caso la tecnología, porque es verdad que muchas veces nos pasa, bueno, menos computadora, menos televisor, ¿no? Y que también es algo que uno también lo dice como docente, sobre todo en el nivel inicial, pero en realidad uno lo que también es interesante es repensar el sentido de, bueno, háganlo juntos, bueno, mírense a los ojos mientras lo hacen, bueno, que sea compartido, ¿no? Me parece que lo que daña, por decirlo de alguna manera, lo que obstaculiza, lo que es el tema de cuando uno ve niños muy pequeños, muy grandes, no importa la edad, adultos, no importa, solos frente, sin un otro. Me parece que, ¿no? Que la cuestión está que haya un otro que sostenga, un otro que preste recursos, ¿no? Un otro que acompañe, en lo que sea. Entonces también encontrar nuevos sentidos a la virtualidad, digamos. En este caso, ya que la pandemia, bueno, como que nos arrasó, pero bueno, nada, creo que también me parece que es esto que decías vos, ¿no? De repensarlo para sumarlo desde la potencialidad que tiene la presencialidad y de la potencialidad que tiene la virtualidad, ¿no? Pensarlo desde las potencialidades, no sé, lo pensé desde ese lugar. Bueno, chicas, la verdad que fue un Sí, placer. No sé si quieren contar algo libremente, las escucho, si alguna de las dos tiene ganas de contar o de decir algo, lo que quieran. mm, Flor, vos ibas mm, a hablar justo. sí, lo que iba a decir es que esto de la pandemia también nos dio como la tecnología y que capaz uno en el consultorio
usa algo de tecnología, pero le das otro uso, no es solamente Ujú. toma la tablet y jugá, sino si se usa para jugar, bueno, jugamos juntos, explícame cómo es este juego. Y así es armando, también es una forma de armar el vínculo y entender cuáles son sus intereses y por qué le gusta lo que le gusta. Pero también esto de poder fomentar la conversación, la Claro. comunicación. Me parece súper interesante esto de trabajarlo con las familias, a eso voy, ¿no? También, porque en realidad nosotras en nuestros espacios lo usamos y sabemos el por qué, el para qué y el cómo, pero esto de transmitirle a los papás, ¿no? O a las mamás o a los abuelos, a los tíos, a quienes sean, quienes, esas figuras significativas y subjetivantes en la vida de cada cual, los propios docentes también a veces, ¿no? También orientarlos, guiarlos. Me parece que los docentes muchas veces estamos muy solos con situaciones que no estamos Sí. preparados o nos da miedo, nos da inseguridad o creemos que no sabemos cómo enfrentarlas. Y en eso me parece que también acompañar a los docentes en eso, ¿no? Dani, no sé si vos querías decir algo, me pareció por lo menos. No, que en relación a esto que venían hablando, y también, ¿no? De lo que dije, que los papás también vienen con mucha culpa porque saben que usar pantallas no es bueno, porque lo escucharon en la tele, porque lo leyeron, porque se los dijo el pediatra, ¿no? Es como que ya vienen con Mm. ese chip de usar pantallas no es bueno. Pero bueno, la realidad es que ahora los chicos nacen con las pantallas, nacen con la tecnología. Entonces, también ir por objetivos posibles, ¿no? No estar prohibiendo el uso del celular o que no miren televisión, sino justamente esto que decían de regular, ¿no? Y de hacerlo compartido. Y sacarle también un poco de culpa, ¿no? A los papás, ay no, porque no habla porque usa el celular. Bueno, hay un montón de causas por las cuales Claro. puede no estar Salir de la hablando. Entonces, causa-efecto e ir a lo claro, multicausal, ¿no? La multidimensionalidad que nos implica como seres humanos y no una claro, causa o un motivo, ¿no? claro, bueno, y un poco eso, también creo que lo decía también un poco por esto, para que los papás vienen, ¿no? Con esa culpa, entonces, bueno, no, le voy a sacar el celular, y bueno, enseñarles que es una herramienta más como tantas otras. Seguro. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento a las dos, a estas dos profesionales jóvenes que tienen un gran camino por delante. Decirles que desde el proyecto las vamos a volver a convocar, eso se los puedo asegurar, porque realmente cada vez estamos más convencidas que es con el otro, ¿no? Que la construcción transdisciplinar es lo más importante para poder pensar a un sujeto o alguien en plena constitución subjetiva y desde ahí pensar juntas y juntos distintos caminos para cada cual. Así que les agradezco muchísimo este tiempo y este espacio a las dos, de verdad. No, gracias a Gracias. vos, Verónica, un gusto.